La técnica que vamos a cocinar hoy es una de las preferidas de Stanislavski. Y hoy vamos a aprender a usarla. Para lo cual necesitamos ingredientes. Un texto sobre el que interpretar, sobre el que sacaremos un puñado de circunstancias dadas, que básicamente son las cosas que pasan en una obra, o sea, las situaciones, ese tipo de cosas. Imaginación al gusto, siempre lista. Usar con cuidado y con tacto porque es un ingrediente delicado y muy voluble. Un fuego de concentración potente que permita mezclarlo todo bien mezclado. Utensilios. Creatividad y sensibilidad para poder manipularlo todo bien. Y quizá a este le añadamos criterios artísticos que ya veremos para qué sirven. También necesitaremos un bol de análisis, un sitio donde poder analizar bien las cosas. Y una buena olla de actuación, en la que improvisaremos y actuaremos. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un verbo de acción estilo sí mágico. Los verbos de acción son simplemente verbos que cuando tú los piensas te hacen actuar. Son siempre iguales, pero hay distintas maneras de llegar a ellos, de cocinarlos. Y para el verbo de acción estilo sí mágico necesitaremos las circunstancias dadas, la imaginación y la creatividad y la sensibilidad con sus correspondientes criterios artísticos. ¿Cómo encontrar el verbo? Todo se inicia con una pregunta. ¿Qué haría yo y cómo me comportaría si, de ahí el sí mágico, si estuviera en las circunstancias dadas del personaje? Y la respuesta a esa pregunta será irremediablemente un verbo de acción o una acción completa. Es decir, puede ser simplemente saltar o saltar a la comba. Cuanto más lo cocinemos en etapas posteriores y gracias a los criterios artísticos que luego veremos, el verbo tendrá muchos más matices que nos harán actuar mejor. Tendremos que mezclarlo todo bien junto con la imaginación y remover. Las circunstancias dadas se convertirán en verbos que podremos usar para actuar. Entonces tendremos que usar el cazo para coger el verbo que nos haga falta. ¿Y cómo sabremos qué verbo escoger? Pues tendremos que coger el cazo de creatividad y entran aquí los dos criterios. Tenemos que usar dos criterios para elegir el verbo. El primero, que el verbo que escojamos sea concreto, es decir, nada de ambigüedades, nada general. Pensar, enfadarse, imaginar, encontrar son verbos que no valen. Y el verbo tiene que ser estimulante, es decir, que cuando nos imaginemos a nosotros mismos haciendo esa acción, nos cause cosas y ganas de actuar. Tendremos que poner los dos criterios en nuestra creatividad y sensibilidad artísticas. Y ahora sí, seleccionar el verbo que más nos guste. Vamos a hacer un ejemplo más concreto. Vamos a coger este bol y vamos a imaginar la circunstancia de me encuentro el bastón de Goku. Lo ponemos en el bol de análisis y sazonamos con imaginación. De tal manera que cuando lo movemos y mezclamos bien con la imaginación, lo que nos sale es un verbo que depende de cada uno, pero a mí lo que me pasaría es que lo miraría un rato incrédulo y le pediría estirarse. Pues así con todas las circunstancias dadas. Una vez que tenemos elegido el verbo de acción, ahora solo queda probarlo. Así que vamos a coger la olla de la actuación, la ponemos en la vitro, encendemos el fuego de la concentración, echamos las circunstancias dadas con la imaginación. Recordad que ahora las circunstancias dadas son verbos. Hay partes, como veis, de la imaginación que no vamos a tener que usar porque habremos seleccionado ya cosas. Seguimos moviendo para que se haga. O sea que tenemos que actuar en escena con ese verbo y ver a qué nos lleva. Tendrás una actuación realista y orgánica. Cuanto más caliente esté, es decir, cuanto mejor concentración le hayamos puesto, mejor sabrá. Este es un plato que hay que servir bien caliente. Cocinando este plato serás mucho mejor actor, pues estarás entrenando la capacidad de interpretar un texto, es decir, de sacarlo del texto y ponerlo en escena. Y te hará mejor viviendo el papel. O sea, que mejorará tu organicidad, tu capacidad de ser creíble. Y hasta aquí la técnica actoral de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeos. Os propongo que vosotros mismos propongáis circunstancias dadas y veamos qué verbos podríamos sacar de ellos que fuesen viables para actuar. Bienvenidos a mi canal si no lo conocíais, dadle a like, suscribíos, compartid si os ha gustado y nos vemos en el próximo ensayo con nuevas recetas que cocinar. Acepto propuestas de platos. ¡Hasta pronto!